Bueno, me faltó el mate, el termo, lo extrañamos. Con Bruno pensamos un poquito la charla de manejo de tiempo real, sobre todo para dar un poco de contexto en cuanto a determinadas tecnologías que podemos utilizar para aplicar ejemplos de dispositivos, sensores interconectados y ver un poco los componentes atrás de una solución de IoT. Y por qué utilizar determinados componentes en casuísticas particulares que tienen que ver con captación de información, ingesta de datos, preparación de datos, hasta llegar al tema de entrenamiento de modelos y ver un poco después la parte visual y el manejo en tiempo real, que puede ser a través de Power BI, a través de Time Insight Series de Azure, o de determinados objetos o artefactos que podamos utilizar dentro de Azure. Como les decíamos, yendo un poquito para atrás, mi nombre es Gastón Cruz, soy MVP de Data Platform. Básicamente lidero lo que es el área de Data Analytics en Arcano. Trabajamos con Bruno hace bastante tiempo, liderando determinadas áreas en la empresa. Y bueno, vamos un poco a avanzar sobre el ejemplo que hoy queríamos mostrarles. Por un lado vamos a ver un poco el tema componentes y les voy a mostrar un poquito los componentes que vamos a utilizar. Y después Bruno va a profundizar un poco en una demo con datos en vivo, simulando sensores y mostrando un poco el uso o el background de los componentes aplicados para esta casuística particular, pero que en realidad se puede extrapolar a varios usos dentro de lo que es IoT. Algunos datos interesantes que me parecía importante marcar es el crecimiento en la data que estamos capturando hoy en día a nivel mundial, ¿no? Esto no es nada nuevo. Todas las compañías están levantando muchísima información, están capturando mucha información. Y de toda la información que se levanta, un dato no menor es el 6% de la información que se extrae y se persiste es lo que se está usando hoy en día para la toma de decisiones. No es menor el porcentaje tan bajo de toda la información que se está capturando. Por otro lado, el 80%, y este dato tampoco es nada nuevo, el 80% de las organizaciones están adoptando sistemas híbridos, quizá no yéndose 100% a Azure o a una plataforma nube, pero sí volcándose cada vez más a utilizar determinados servicios de nube. Eso a mí me está pasando cada vez más seguido, el tema de que determinadas organizaciones me dicen, bueno, por tema criticidad del negocio no puedo irme a nube. Y ahí la siguiente pregunta es, ¿no puedes irte a nube con datos privados o por un tema de seguridad de información, por un tema de confidencialidad? Pero sí lo que puedes hacer es usar un servicio nube. Y ahí viene todo el tema de servicios cognitivos, por ejemplo, usar chatbots, usar videoanalítica, usar explotación de videográfica y trabajar con todo un tema de analítica predictiva, pero dejando los datos on-premises y no exponiendo esa información, simplemente usando los servicios que tenemos en la nube. Después tenemos el tema de inversión. La inversión está creciendo en términos agigantados en lo que es no solamente IoT desde el punto de vista de empresas haciendo ejecución de proyectos IoT, sino también desde el punto de vista de cuánto están las marcas propietarias invirtiendo en proyectos y en investigación para avanzar más en IoT. Y ahí tenemos no solo Microsoft, sino Amazon, Google, invirtiendo cada vez más fuerte en todo lo que es la analítica a través de devices, dispositivos y plataformas de negocio. Ahí Bruno nos va a contar un poquito el tema de, nosotros dividimos un poco el esquema de secciones que podemos tener diferentes aplicaciones para lo que es un proyecto de IoT. Hola, buenas tardes. Bueno, siguiendo un poco con la presentación,
Yo hace 7 años estoy trabajando también en Arcano, hoy día me centro más que nada en análisis de negocio, es acá donde entra la conexión con Gastón. Yo normalmente entro en la primera parte que estamos viendo acá, de cómo hacemos la recepción de datos, cómo estudiamos al negocio. Y bueno, ese origen de datos, como todos saben, hoy día estamos como en una transición en donde tenemos sistemas legados en múltiples tecnologías de muchos proveedores que ya dejaron de existir también y aplicaciones nuevas que están bombardeando el mercado todos los días. Eso, si lo llevamos también a lo que es tema de IoT, de generación de data a través de sensores, cámaras de seguridad y demás, aumenta inclusive más la complejidad que tenemos a la recepción de datos. Como bien decía Gastón, toda esa información únicamente el 6% estamos utilizando e inclusive hoy día con aplicaciones legadas es inclusive menor, no llega ni siquiera al 1%. ¿El por qué? Bueno, porque es difícil de procesar esa información, es difícil conectarlo a los distintos productos que hoy tenemos. En base a eso es que nosotros definimos una estructura, un sistema de arquitectura general, nos estamos abstrayendo de lo que es Microsoft, acá no importa si es Microsoft, Oracle, Amazon, no importa, es una estructura general de cómo debemos armar una arquitectura en donde nuestros diversos sistemas sean legados, aplicaciones móviles, aplicaciones de IoT, van a venir recepcionados en uno o múltiples orígenes, ¿ah? Y es ahí donde vamos a ver las distintas etapas que conforman una arquitectura general de procesamiento de datos aplicado a IoT, pero no solo a IoT. ¿Ah? Lo que nosotros vamos a ver es cómo ir generando esa arquitectura de forma general, sin tecnología asociada, para el procesamiento de cualquier tipo de datos. ¿Bien? Bueno, ahí para que tengan contexto, porque recién me fui para allá al fondo y no veía nada de lo que decía acá. Como decía Bruno recién, a la izquierda estamos comentando cuáles van a ser los orígenes o cuál podrían ser los orígenes de ingesta de información. Y por acá dice aplicaciones de negocio, aplicaciones customizadas y sensores o diferentes devices que se podrían llegar a conectar. Por otro lado, lo que estoy haciendo acá es mostrando en el siguiente punto pásame si quieres ahí, porque no estoy pudiendo pasar. Los sistemas de ingesta de datos. Después vamos a ver el tema de almacenamiento de la información, o sea que como primer capa, cómo se va a realizar la ingesta de información, cómo se va a seleccionar el alojamiento de la información, y ahí vamos a ver dos capas de alojamiento. El alojamiento primario de la información, que normalmente se necesita optimizar por la carga que tenemos de información que nos llega, y es bastante lógico que lo que nos termine llegando es un JSON, y alojar un JSON es mucho más práctico en un data lake, un blob storage, un file storage. Es lo que tenemos costos mínimos para alojar en este tipo de data la información. Después tenemos un bloque que vamos a nombrar, que es el tema de preparación y entrenamiento de un modelo de información. Y vamos a hacer una vertical, que es el armado del modelo para servicios y para explotarlo como servicio. Hay transversal lo que estoy mostrando acá, o lo que buscábamos mostrar acá, es un sistema que algunos ya lo utilizaban hace mucho tiempo, que es el viejo Integration Services, y que hoy en día pasó a la capa nube como Data Factory, que es el que nos va a permitir conectar con múltiples orígenes, desde un sistema Oracle, Teradata, Sybase, SQL, conectar la ingesta de información, utilizar Data Factory a nivel transversal para hacer la conexión y el levantamiento de datos, y esto es independientemente a qué origen de sistema nos vayamos a conectar. Si fuera un dispositivo agropecuario, levantaríamos la información del sensor, y ahí después Bruno va a hacer hincapié en el tema del endpoint y del IoT Hub como sistema de conexión en tiempo real. Pasando después en la ingesta de datos por sistemas que pueden ser de Big Data, como Kafka, como pueden ser, obviamente, sistemas relacionales y, lógicamente, no relacionales, que es mucho más común en esta etapa.
Vamos a tener IoT Hub, que va a ser un componente que me va a permitir estar como listener, escuchando lo que nos llega desde diferentes devices. Y después el volcado, que lo vamos a hacer seguramente a lo que es hoy en día un data lake, por ejemplo, en su versión 2, que nos va a permitir ir capturando la información que nos va llegando y alojarla en este sistema de alojamiento de datos. Para preparar el modelo vamos a poder utilizar, o lo lógico sería utilizar algún sistema de alojamiento de datos a nivel Big Data, como puede ser HD Insight, y ahí levantar, por ejemplo, algún clúster de Spark para poder hacer el alojamiento de información. Y en ese momento, cuando tenemos ya el modelo preparado, que ahí estuvimos trabajando seguramente en transformación de datos, limpieza de datos, modelamiento, vamos a querer explotarlo seguramente con algún sistema de Machine Learning. Y ahí es un componente dentro de la vertical de preparación y entrenamiento. Y después el modelo servido, el modelo armado y distribuido, seguramente se distribuya a través de un Azure CosmoDB, a través de un SQL Data Warehouse, y en el caso de requerirse algún tipo de segmentación de la información, seguramente nos vayamos a un Azure Analysis Services, por ejemplo, que nos provea de, por ejemplo, Row Level Security. Y decir, bueno, los usuarios del predio tal pueden ver únicamente esta parte del Data Warehouse que estuve armando. Evidentemente vamos a tener ventajas y desventajas en cada caso, ¿no? Como CosmoDB me va a dar la ventaja de poder tener la información georreplicada. En toda esta ingesta de datos vamos a tener comunicación entre lo que es el IoT Hub con el Data Lake, el Data Lake comunicándose evidentemente con un HD Insight y a su vez la comunicación directa una vez que el modelo está armado con los sistemas de servicio o modelamiento de información, que fue lo que nos miramos. Ahí pasamos con Bruno al tema de la salida, ¿no? El impacto visual, desde qué sistema los podíamos o los podemos llegar a preparar. Me quedo por acá porque sí, ahora tenemos que seguir. Bueno, la otra pata de lo que llega al negocio en realidad es la parte visual, la parte de cómo presentamos toda la arquitectura, cómo la presentamos al cliente, que es ahí en donde entro yo nuevamente, y es a donde nosotros tenemos que analizar esa información que ya se digirió dentro de nuestra arquitectura interna. La primera pata que les decía, la de data y la final, normalmente nosotros no decidimos, sino que es el negocio el que decide cómo quiere impactarlo, cómo quiere ver esa información. Es por eso que en base a estas dos patas de la arquitectura es que se basa la arquitectura, que ahora vamos a profundizarlo un poco más. En la capa de inteligencia nosotros podemos hacer modelos inclusive ya embebidos. Por ejemplo, Power BI ya tiene soporte para Python, R, M y Q, que nos permite generar modelos predictivos inclusive dentro de la herramienta. Eso nos permite simplificar la parte que estaba hablando Gastón de inteligencia y a su vez nos permite potenciarla. ¿Por qué? Porque ya tenemos los datos ahí y podemos modelarlos como queramos dentro de nuestro aplicativo sin tener que irnos a la arquitectura en sí. A modo de continuar cómo es el tipo de conexión, bueno, de la última sección, que es el modelado y servicio, nosotros vamos a obtener esa información a través de nuestros aplicativos. Un ejemplo que un colega nuestro en Chile está desarrollando para los metros de Santiago y Valparaíso es el reconocimiento facial y mapas de calor. Esto lo hicieron con una arquitectura como la que les presentamos recién, pero donde la lógica real de tiempo de procesamiento se da en esta última capa. ¿Bien? Se procesan los datos, pero lo que tiene la inteligencia embebida es el aplicativo que les permite ver los mapas de calor en tiempo real y hacer un seguimiento de personas. Hubo un poco de controversia en Chile, pero ya se está utilizando. A modo de repaso, primera parte, la data, tenemos cualquier tipo de origen, múltiples orígenes que van a alimentar nuestros aplicativos. Esto no lo elegimos normalmente, tampoco somos propietarios, por ende hay que adaptarnos. Y es ahí en donde empieza la parte importante, que era lo que estaba hablando Gastón, que es la definición de la arquitectura en sí de nuestro modelo. La primera decisión que tenemos que tomar es dónde va a estar la inteligencia, si en nuestra arquitectura orientada en el procesamiento como lo vimos recién,
o en nuestro aplicativo, o si va a ser algo híbrido, que es lo que normalmente se hace, dado que se analiza la mayor cantidad de datos y se limpian y se procesan dentro de esta capa y luego se pasa un poco más digerido a la capa de inteligencia o de aplicativo. ¿Qué puntos a tener en cuenta en esta parte? Primero, como todo, ¿cuáles son nuestros orígenes de datos? La ingesta de la información va a definirnos qué tipo de modelo queremos, debemos, mejor dicho, formular. Si un modelo relacional, un modelo no relacional, si tenemos que tener bases de datos distribuidas. La latencia de la obtención de datos no es algo menor, es ahí estar muy relacionado con qué tipo de modelo vamos a elegir. Si es un modelo con pocas entradas pero con bastante carga de información, tal vez vamos con un modelo relacional donde la latencia va a ser mucho más corta. Si tenemos grandes orígenes de datos, no nos queda otra que sea un modelo no relacional. Va a impactar directamente en la latencia que tengamos en el procesamiento y demás, porque son grandes cantidades de datos. Pero bueno, con una buena arquitectura, una buena elección de componentes, acá nosotros nombramos algunas, pero no es como lo muestra el dibujo, no es una o la otra, ¿no? Nosotros podemos ir mechando varias partes en la ingesta de datos, podemos tener un Kafka como un Event Hub y un IoT funcionando todos a la vez, ¿bien? Y que en nuestra transformación y en nuestro guardado se vinculen. ¿Ah? No es algo que sea lineal como lo mostramos ahí, sino que es una relación que hay entre las distintas componentes. Luego de que definimos la arquitectura, que definimos cómo vamos a almacenar la información y demás, llega la parte de donde entra el negocio en sí, que es cómo visualizar esa información, qué tipo de información es la que al negocio le ayuda a la toma de decisiones. Es ahí en donde nosotros empezamos a subir el porcentaje del 6%. ¿Ah? En cómo definimos la salida es lo que nosotros nos va a definir cómo tenemos que transformar esa data, cómo la tenemos que servir hacia nuestra capa de aplicación, e inclusive puede impactar en qué información obtenemos o no. ¿Ah? Algo que pasó en Uruguay con el tema de las matrículas, ¿ah? En lo que va a ser nuestro ejemplo en realidad, en los peajes hay cámaras que captan las matrículas. Bueno, ahí se hizo un procesamiento de que las chapas oficiales van a procesarse a otro lado. ¿Ah? Entonces ahí la ingesta es la misma, pero la transformación cambió. Y cómo se ve la información es totalmente distinta. Me adelanté porque no dije lo de la demo, pero bueno, para que vayan viendo cómo va a ser la demo. ¿Ah? Hay un tema que me parece interesante comentarlo, es cuando nos topamos con este tipo de proyectos, lo que está bueno, y ahí me sale un poco el fanático de Power BI, es el hecho de la prueba de concepto se puede hacer toda dentro de Power BI, de punta a punta. Desde la ingesta de datos, el store de datos, el almacenamiento de datos, el servir los datos, y la otra punta, la analítica predictiva, como decía Bruno, que no es menor. El poder meter y correr un script de R, un script de Python, combinarlo, hacer el forecasting, y todo adentro de Power BI, y la parte visual también, está súper bueno para el negocio, ¿no? Porque al negocio le puedo decir, mirá que un ejemplo de Big Data y de IoT te lo doy pronto en 2 días. Que no hay que confundirse una prueba de concepto que el proyecto. El proyecto no te va a servir y no te va a dar el ancho de banda de Power BI para procesar todo eso, pero sí la iteración tan rápida entre negocio y tecnología, el hecho de decirle, mirá que te conecto ya rápidamente un device o te conecto con el endpoint, todo dentro de Power BI, te hago el modelo, te transformo, te genero las relaciones, te armo el modelo, te hago el descriptivo y el predictivo y el forecasting solo en esta herramienta y te lo doy mostrado y servido. Entonces, eso está bueno, el hecho de saber hasta dónde puede llegar una sola herramienta, que evidentemente en un proyecto sí tendría que armar una arquitectura de referencia que sea escalable, que tenga un sizing, que me soporte Big Data, ¿ah? Pero toda la curva la podríamos hacer utilizando una sola herramienta. ¿Ah? Bien, siguiendo esa línea, en realidad hoy lo que vamos a ver es si ya pasamos la prueba de concepto, por ejemplo, que utilizamos Power BI para ver la viabilidad. Hoy vamos a ver cuando ya es el proyecto. ¿Ah? ¿En qué nos vamos a centrar? En Stream Analytics. ¿Ah? Esto vamos a ver lo que es un servicio en vivo, ¿ah? Que Power BI en la aplicación de Power BI en la nube ya tiene el procesamiento en tiempo real. ¿Tá? Van a ver que
el look and feel no es muy lindo, no es muy amigable, pero bueno, tienen tiempo real. Muy lindo lo que venimos presentando en el sentido de la arquitectura y demás, pero quiero decirles que Stream Analytics de Azure, de Microsoft, ya se está usando en Estados Unidos para el manejo en tiempo real de flotas de autos autónomos. ¿Ah? Así que los periodos de latencia que presenta son mínimos. ¿Ah? Nos permite generar la geolocalización en tiempo real. Bueno, sistemas de IoT en realidad en Estados Unidos ya están hace como un año y pico, ya está establecido en el mercado como uno de los top 3 ¿ah? En procesamiento de información en tiempo real. Y bueno, y en realidad es lo mismo que estábamos diciendo, ¿no? Se basa la arquitectura de Stream Analytics en obtener la información de distintos aplicativos, sea sensores, celulares, sistemas legados. Luego la recepción de la información a través de un IoT Hub, un Event Hub. Tenemos el Kafka también. La inserción que podemos o no insertarla dentro de Azure, que podemos usar un Blob Storage, podemos inclusive, que es lo que vamos a ver ahora, ir y directamente impactarlo en una base de datos virtual de Power BI, ¿bien? Que eso genera un dataset. Y acá viene la parte que no vamos a verlo hoy, pero la parte que lo diferencia un poco, ¿no? El Machine Learning de Azure está pegando fuerte. ¿Ah? O sea, nosotros si somos capaces de generar una arquitectura y un procesamiento de datos, ya pensando en lo predictivo, hoy día entrenar una máquina virtual, una máquina de ahí para que empiece a aprender y tome decisiones por sí sola, es muy simple. ¿Ah? Es tan simple que no necesitan tener capacidades de programación ni nada. Es básicamente ir y poner consultas y la máquina va aprendiendo. ¿Ah? Como última punta, hoy vamos a ver esta parte, que es la de Power BI, vamos a ver un dashboard en tiempo real y también tiramos un poco más de la herramienta y generamos un reporte en tiempo real que en realidad hay que refrescarlo un poco manualmente, pero estamos estirando un poco las capacidades de Power BI para generar esos datos bueno, no solo en tiempo real, sino que nos permitan tomar distintas decisiones de negocio. ¿Bien? Bueno, ahí yendo un poquito a lo que va a ser la demo, lo que hicimos acá casi que fue replicar un modelo de IoT que lo que genera es datos de sensores en forma automática. Esto lo emulamos a través de una aplicación custom, que como decía Bruno, lo que se hizo fue emular el peaje de determinada frontera de un país a otro y tratar de ir captando información a partir de las matrículas, sacar el país de procedencia, contar entradas, salidas, autos oficiales, no oficiales, y que vaya generando esa salida y esa salida vaya levantando la información. O sea, lo que va a hacer Bruno es mostrar que la ingesta de data va a ser un endpoint que va a ir tirando datos hacia un Event Hub. El Event Hub va a actuar como listener, va a estar escuchando esa información que se va brindando. El Stream Analytics Jobs lo que va a hacer es levantar la información y permitir aplicarle consultas. Acá el que sepa T-SQL o cualquier lenguaje de esa magnitud, es bastante fácil operar adentro de Stream Analytics. Desde ahí se puede empezar a transformar la data tal como viene y decir, bueno, quiero que la data, no sé, nos cuente placas por país, nos agrupe de determinada manera. Eso es una consulta T-SQL directamente en Stream Analytics, justamente para transformar la data que va llegando en tiempo real. Y la salida que puede ser múltiple, ¿no? O sea, justamente Bruno lo que hizo fue ir ejecutando ahora en el ejemplo varias salidas y va diciendo, bueno, esta salida va a ir para un dataset de Power BI, esta salida quiero que la proceses en tiempo real directamente en un dashboard de Power BI, esto quiero que lo mandes a un blob storage y que me guardes un JSON porque quiero persistir los datos y quiero tener un storage con la información histórica. Ese storage, nosotros no dimos un paso más porque si no, primero se iban a dormir y segundo nos íbamos a ir de horario, pero podríamos haber agarrado la información histórica y decir, bueno, entrename un modelo que me prediga por qué están llegando tantos autos de Uruguay al país.
y seguramente será el dólar. Pero justamente que agarrar un modelo predictivo y que diga los datos históricos los voy a usar para algo. Y ahí vuelvo al primer slide que les mostraba y les decía, miren que estamos guardando N información y estamos usando un 6%. Pensemos en cualquier negocio, ¿no? Y en cualquier vertical. Bruno les va a mostrar cómo definir el Power BI Output, o sea, la salida del esquema hacia Power BI directo. O sea, desde Power BI hay que hacer muy poco cuando quiero trabajar con tiempo real. Porque el Stream Analytics es el que me dice, ejecuta la salida hacia Power BI y ya me genera la salida en Power BI. O sea, que hay muy poco que saber dentro de Power BI para decirle, mostrame este dato. ¿Ah? Van a ver de que el job se prende y se apaga, o sea, yo puedo decirle con un Azure Function, que no lo hicimos, pero podríamos decirle, el Azure Function prende y apaga el job en forma automática porque necesito procesar solamente en este horario, ¿ah? El device, y se puede automatizar eso. Y ahora un poco los componentes de la demo van a ser, bueno, el primer tip es, a mí me pasó y me pasa todo el tiempo, ¿no? Si uno arranca a utilizar Azure y se pone a crear recursos y se olvida, dos problemas. El costo. Segundo problema, anda a encontrar el recurso después de cuando lo creaste, qué nombre le pusiste. Usen siempre nombres de recursos en grupo, agrupen. Ahí Bruno fue bastante prolijo y generó un grupo de recursos con el nombre NetConf y le quedó todo asociado al grupo de recursos NetConf. Entonces no tiene que andar buscando ahora. No es que es vago, es eficiente. ¿Ah? Un poco de las dos. Pero... el Event Hub, voy rápido porque tenemos 10 minutos y quiero que Bruno muestre la demo. El Event Hub, donde va a captar la información y vamos a poder monitorear lo que hace el Event Hub. El Stream Analytics, el otro componente más que importante para poder tomar la información que va llegando y agruparla y mostrarla de determinada manera. Y ahora es momento que muestre Bruno lo que estuvo generando. Bueno, primero, perdón que andamos medio corriendo, pero se nos acortó el tiempo que teníamos para presentar, así que hay una parte que no se la voy a mostrar, se la voy a comentar. Nosotros dejamos corriendo, no voy a usar esto más, dejamos corriendo hoy de mañana una máquina virtual que tenemos alojada en Azure. Hola. Tenemos alojado en Azure un script nomás, que lo que genera es data randómica, genera chapas de Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay y Argentina. ¿Ah? Como ingreso de datos que le ingresamos cuántos registros queremos que genere, en qué lapso de horas, cuántas chapas extranjeras queremos generar, cuál es nuestro país de origen, si es Argentina o Uruguay, para esto pusimos que es Argentina, y cuántas entradas y salidas porcentaje tenemos a nivel de lo que vendría a ser una aduana. ¿Ah? Nosotros lo que hicimos fue utilizar lo que ya se utiliza tanto en Argentina como Uruguay, que es el reconocimiento de matrículas a nivel de las aduanas para saber quién entra y quién sale. ¿Bien? Quería mostrarle cómo es la conexión al Stream Analytics y demás. Es muy simple, es una configuración, ya viene en el framework de Azure. Se lo pone en Visual Studio y ya anda solo, básicamente. Nada más hay que darle las credenciales, que eso sí se los voy a mostrar. No sé cómo se apaga, ¿verdad? Y bueno, ya yendo directamente a Azure, si vamos a todos los recursos y utilizamos el tip que recién decía Gastón de crear un resource group. Como ven, tiene mucha porquería acá. Vamos a la NetConf 2018 y acá tenemos los tres recursos que vamos a utilizar. El primero es el Event Hub. Bien. Acá es a donde se está conectando nuestro aplicativo con esas configuraciones básicas que ahora les voy a mostrar cuáles son los que tenemos que conectarnos. Que en realidad nosotros nos estamos conectando a un Managed Property que se define a nivel del Event Hub. Básicamente el Managed Property te genera como un rol interno donde te da los permisos que puedes hacer sobre el Event Hub. Pueden ser escritura, control total y demás. Y bueno, nos estamos conectando directamente a eso. Si nosotros entramos y vamos al Share Access Policy, tenemos esto definido que permite
administrar, escuchar y demás. Y lo que vamos a tener como configuración es únicamente que poner este primary key. ¿Bien? Con eso es lo único que necesitamos a nivel del aplicativo para conectarnos al Event Hub. ¿Qué hacemos con el Event Hub? El Event Hub únicamente escucha. ¿Bien? Escucha y recepciona, pero no hace nada. Es ahí a donde entra el show. El show es a donde nosotros vamos a transformar la información que recibimos en el Event Hub y la vamos a enviar a los distintos outputs que definamos. Estos outputs, como dijimos hoy, pueden ser de nuestras aplicaciones hasta directamente Power BI, que es lo que vamos a estar viendo hoy. Si vamos al show, tenemos que, lo primero que tenemos que definir es el input. ¿Bien? Nuestro input va a ser el Event Hub. Tenemos distintos tipos de inputs, porque como hoy vimos, pues acá está IoT Hub, Event Hub. Podemos generar uno nosotros y disponibilizarlos y con el show ir y procesarlos. No hay limitantes, está bastante abierto. Como saben, hoy día Microsoft ha empezado a abrir y a conectarse con otros sistemas, así que no hay ningún tipo de problema. Es un poco engorroso a veces, pero no hay ningún tipo de problema en generar sus propios conectores. Lo segundo a hacer es definir las salidas. Como verán acá, esto es porque soy medio vago, pero definí 4 salidas a Power BI, una que va a ser genérica y otra que está ya distribuida por país. En este caso vamos solo a ver Uruguay, Argentina y Brasil. Después tenemos otro tipo de salida que es el de Blob Storage. El de Blob Storage, hay una limitante de Power BI, cómo hace el procesamiento de los JSON de entrada, que no va de la mano, mejor dicho, a cómo los Blob Storage recepcionan la información. El Event Hub acá genera un JSON por línea, no genera un array de toda la información, debido a que es en tiempo real, y básicamente ese array nunca termina de generarse. Y Power BI no tiene la capacidad de procesar JSON mal tipados, por así decirlo, ¿verdad? Es una limitante que sé que está en el roadmap, pero no es prioritaria, así que no sé cuándo la arreglarán. Y lo más importante dentro de todo esto es cómo hacemos el procesamiento de datos, que no es más que especificar las queries. Dentro de esto de las queries, se ve dentro de las queries tenemos, la primera query va a pasar todo lo del Event Hub al PlayStream Output, que es el que nos va a generar toda la información para nuestro reporte que vamos a ver ahora en Power BI. Y lo otro, lo único que estamos haciendo es generar salidas de cuántos pasajeros pasan y la cantidad de autos con los filtros por país y a nivel general. Lo importante acá en las segundas consultas, y volviendo al ejemplo que hoy decíamos de Patricio Cofre en Chile, es marcar el tiempo, el window en que nosotros vamos a obtener y recepcionar esa información. Nosotros, si quisiéramos hacer un mapa de calor para comparar distintas horas, por ejemplo, del subte, nosotros nuestro window lo tenemos marcar por hora y marcar en la hora de inicio, y ahí podemos obtener y hacer comparativos. Nosotros, para que sea un poco más rápido y ágil en lo que vamos a mostrar, le marcamos que se genere esa ventana cada 10 segundos. Eso quiere decir que cada 10 segundos va a ser la query que nosotros especificamos y la va a mandar al dataset que tenemos definido en Power BI. Me gustaría haberles mostrado cómo era que obtenían los datos del Event Hub, pero no me va a dar el tiempo. Bien, esto es un dashboard en tiempo real. Acá estamos recepcionando las últimas 4 queries que estaban puestas por Uruguay, Argentina, Brasil y en general. No la que nos manda toda la información del Event Hub, sino que esas 4. Como ven, total pasajeros hace la cuenta de todos los pasajeros que están pasando en ese momento en los últimos 10 segundos por la aduana. Después tenemos la cantidad de pasajeros arriba, que son provenientes de Argentina, de Brasil y de Uruguay, y los mismos con los autos. Como ven, se está reflejando en tiempo real cada 10 segundos en la ventana,
Esto se puede integrar de varias formas y podemos tener distintas ventanas de forma dinámica. Nosotros lo dejamos fijas, pero se pueden generar de forma dinámica y que vayan cambiando. Ahí va, y disculpa que te corte, Bruno. Lo que les quería comentar es justamente que Bruno lo que les mostraba como salida del output del Stream Analytics es cada una de las salidas que él definió fue generando consultas independientes y cada una de esas consultas es cada una de las cuentas que aparece por acá, ¿no? El 38 son autos argentinos, brasileros, uruguayos, total de pasajeros. O sea, el device me va dando un input, yo puedo hacer cálculos para ir sacándolo como salidas en los cálculos, y acá en Power BI lo que estoy mostrando es cada uno de esos cálculos que estoy haciendo en tiempo real dedicados en el dashboard. ¿Ah? La otra forma que hay de hacer esto es generando un dataset en memoria, que es la otra forma que le va a mostrar Bruno ahora, que es generar un histórico de información que se vaya alojando en un dataset e ir mostrando qué ventaja o desventaja. Esto es la ventaja, que lo dejo en un tablero de control en la compañía y puedo ir monitoreando. ¿No? El buffer propietario lo va generando en realidad en la ventana, en Azure, ¿ah? Y básicamente lo que recibimos en el dataset es esa porción de información de los últimos 10 segundos. En el otro ejemplo que ahora vamos a ver, si me dejan y no me echan, es que ahí sí el buffer está contenido dentro de Power BI, dentro de una base de datos interna, que es el dataset, y eso es lo que levanta el reporte. Eso estamos en realidad yendo un poquito más de lo que la herramienta da, no está totalmente soportado lo que acabamos de hacer, pero bueno, la idea era mostrar lo que se viene. Yendo a la parte de negocio, esto, si lo pasamos por ejemplo, que creo que a todos nos pasó, vamos a un supermercado y no hay cajas abiertas y está lleno de gente, bueno, piensen lo mismo. Esto nos da en tiempo real qué tanta saturación hay, para que nos permita abrir una caja nueva, un carril nuevo en el peaje. No me eches, ya voy. Bien, y acá tenemos la otra pata. Esto es cuando ya queremos un poco más histórico. Esto nos permite hacer una comparativa a lo largo del tiempo. Acá pusimos algunas, generó información. Pusimos algunas métricas nomás, por ejemplo, cuántos autos por país y demás, cuántos ingresos y egresos. Y si le damos refresh y no se me cae la conexión, vieron que si nosotros le damos refresh va trayendo los datos que se han ido generando desde nuestro último acceso. Eso lo dejamos corriendo de la mañana a un sensor, una máquina virtual de Azure que va generando la aplicación que decía Bruno, que va tirando los datos, y por eso la cantidad de registros que tenemos hasta ahora, ¿no? Autos ingresados, esto lo hicimos cuando estábamos en el barco, 83.750, va tirando randómicamente información, o sea, tratamos de simular lo que sería un sensor, y esto está prendido desde hace unas horas, y ya va capturando la información que va trayendo de autos ingresados, autos egresados, ingresos por país. Estamos capturando todas las métricas y hablando de ese histórico. El siguiente paso sería, bueno, ¿qué hago con el histórico? Detecto el por qué está entrando tanta gente de determinado país, por ejemplo. Y bueno, para ir cerrando, básicamente es esto. Sé que no hubo tiempo para preguntas, así de los que quieran se pueden acercar ahora y nos hacen las preguntas. Fuimos corriendo, perdón, pero era mucho más extenso de lo que teníamos tiempo. Así que bueno, agradecerles por haber venido, agradecerle a Justin, que es un compañero allá de Uruguay, y agradecerle a Patricio por habernos dejado utilizar su ejemplo de Valparaíso y de Santiago. Y bueno, y obviamente que agradecidos a que nos hayan invitado acá en la NetConf de Argentina, que es nuestra primera vez por estos lados, pero bueno, esperemos que no sea la última. Gracias a todos. Gracias.